Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, Gianfranco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Todo bien? ¿Qué tal, doctora? Bien, todo bien, todo tranquilo. La Gianfranco. Veo que algunos todavía se están terminando de conectar. Bueno, reitero el saludo, buenas tardes. Eh, Espero que anden todos bien. Es la primera reunión del año del instituto y los invitamos a esta charla que amablemente va a dar la doctora Silvina Furlotti. Bien, que hago una introducción y ya la dejo porque lo interesante acá es escucharla a ella. La doctora Furlotti es jueza de la Segunda Cámara Civil Comercial y Minas de la provincia de Mendoza, de la primera circunscripción, profesora de Derecho de las Obligaciones y de Daños de la Universidad de Mendoza y la de Cuyo, de la Nacional de Cuyo, y directora de la Maestría de Daños de la Universidad de Mendoza, a la cual me invitó amablemente a algunas charlas. Y también era, doctora, perdón, era presidenta del Colegio de Magistrados hasta el año pasado, ¿no? Sí, Así sí, era, algo vi. hasta el año pasado, sí. Bueno, Y también trabajé perfecto. mucho en la federación con Ariel Ariza. Ah, claro, él estaba en la Federación Nacional, claro. Exactamente, cuando él era presidente de En la esa época, federación, yo estaba, digamos, en la conducción con él. Así que claro, mira, estaba en la conozco conducción con él. Rosario ya. Conoce bastante Rosario. Conozco, Igual si hay que conozco reunirnos, Rosario. yo prefiero Mendoza. Yo prefiero ir para Sí, vos allá. decís, tenemos Sí, vino, sí. sí, No, tienen vino y lugares hermosos, aparte. tenemos. Potrerillos, bueno, toda esa parte. Se hizo las jornadas nacionales, pasamos a Estuvieron lindas pasear las un jornadas. poco. Sí, estuvo buena la jornada. Sí. Así que bueno, para mí un placer estar acá, aunque sea virtual, en el Colegio de Abogados de Rosario. Bueno, es la primera vez que estoy en el Colegio de Abogados. Bueno, mi agradecimiento al colegio, a las autoridades, especialmente a Diego, que, bueno, que me invitó a participar del instituto y de poder compartir un poco, ¿no? Algunos temas interesantes del derecho de daños. Y bueno, con Diego nos pareció buena idea empezar con este tema que antiguamente se llamaba, o lo llamábamos en las cátedras, responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, y después como que va mutando de nombre, pero bueno, es como que tiene carta de ciudadanía ese tema. Así que bueno, lo elegimos con Diego, bueno, y agradecerte la invitación. Y bueno, espero, más o menos con Diego habíamos quedado en que fuera la charla o más o menos de 1 hora y cuarto, hora y media, depende las ganas y los tiempos que ustedes manejen. En las preguntas, la idea es que lo podamos hacer un poquito interactuado también, entonces no tengo problema que se desmuteen y hagan las preguntas. Yo por ahí me pierdo un poco, así que si las escriben en el chat y no las veo, porque al compartir pantalla uno pierde un poquito la visión, digamos, del curso. Así que bueno, nuevamente gracias y gracias a todos y a todas por querer compartir este momento. Y bueno, lo bueno que veo que también hay gente de Mendoza y gente de Rosario, bueno, lo que hablábamos con Diego, que estaría bueno, y porque veo que hay algunos adscriptos y adscriptas y ayudantes, alumnos y alumnas míos, que estaría bueno hacer un intercambio también con los jóvenes que estudian tanto en las universidades de Rosario como de Mendoza en estos temas. Así que Sería muy bueno, bueno. sí, vamos a hacer intercambios, que lo empiecen a Bueno, organizar y los chicos. gracias a vos por todo. No, gracias a ustedes, un placer. Así que bueno, empezamos. Comparto la pantalla. Bueno, después yo le mando el Power, yo después se lo mando a Diego para que ¿Perfecto? se me aparecen tantas cosas en la pantalla. Pero bueno, ya. A ver, espera que voy a sacar cosas que aparecen. Ahí está. Porque el Zoom cada vez te va ofreciendo más cosas y van apareciendo. Bueno, ahí ven bien el Power todos, ¿sí? Bueno, lo voy a, entonces, transiciones, a ver,
Pero ¿por qué no me...? Ahí. Bueno, bueno, como esto ya vamos pasando. Bueno, un poco la idea era, bueno, empezar con un caso, como para ir metiéndonos en lo que es esta responsabilidad especial, que este caso es que, bueno, este señor, los señores Fernández, padre e hijo, tuvieron una discusión con el señor Guillermo Andrés Riveros, dependiente de la sociedad demandada, por cuestiones atinentes al tránsito vehicular. Es decir, tuvieron, parece, un accidente y se pelean. El actor dijo que a raíz de esta discusión fue lesionado por el señor Riveros, que le habría golpeado en el torso con una barra de metal de 60 centímetros de largo y 2 de diámetro, que le produjo una herida cortante grave debajo del axila. Por su parte, la emplazada, si bien reconoció que el señor Rivero se encontraba prestando labores bajo relación de dependencia, negó que su empleado haya atacado al actor con la barra de metal. Bueno, y este caso, que es un caso que ustedes dirán, bueno, pero es el caso del ejemplo típico del grado. No es tan así, porque este es un caso que copié y pegué, como habrán visto por las palabras, copié y pegué de una sentencia que va de la sala de la Cámara Nacional Civil, que ya vamos a ver cómo lo fue resolviendo. Bueno, este es el caso típico que desde antaño nosotros hemos estudiado cuando hablamos de responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Es decir, ¿qué pasaba cuando nuestros dependientes, que ya vamos a ver quiénes son, causaban un daño? Generalmente, este tipo de responsabilidad, y ya vamos a ir viendo cómo se resolvió este caso, este tipo, este tipo de responsabilidad en el Código de Vélez estaba dentro de lo que llamábamos la responsabilidad extracontractual, que como ustedes bien saben, el Código del 2015 unifica las órbitas de responsabilidad, si bien subsisten algunas diferencias. Y en el nuevo código, a raíz de ciertas reformas y ciertos principios, lo que parecía que se había unificado, que era la responsabilidad civil y que ya no teníamos que distinguir más entre contractual y extracontractual, van apareciendo distintos elementos que nos obligan a seguir distinguiendo cuál por lo menos es el origen de esa responsabilidad para ver cuál es el régimen jurídico que le vamos a aplicar. Porque si no tiene sentido distinguir, no vamos a distinguir. Pero muchas veces, como dicen los fundamentos del proyecto, la unificación de las órbitas de la responsabilidad civil no hace que se unifique el origen. El origen de la responsabilidad no es lo mismo violar la palabra empeñada, es decir, la típica responsabilidad, el incumplimiento obligacional o contractual, que violar el deber general de no dañar a otro. Entonces, ese distinto origen hace muchas veces que los efectos o las soluciones jurídicas sean diferentes. Entonces, por eso tenemos que tener a veces algunas atención en algunos temas. Y eso es un poco lo que yo les quiero transmitir hoy o dejarle un poquito la alerta de cuándo tenemos que hacer digamos, ese clic para darnos cuenta en qué artículo o a qué responsabilidad vamos a ir. La, la pregunta esta que les hago acá es la responsabilidad por el hecho de terceros. ¿Qué supuestos comprende? Si nosotros vamos al código, como vamos a ver enseguida, aparentemente comprende la responsabilidad del dependiente y la responsabilidad por los hijos y las personas que tienen a otras personas a cargo como tutores y curadores. Sería esa la responsabilidad de terceros. Pero vamos a ver que también hay otras cosas que este análisis tan sencillo se nos complica. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy un poquito? Esta transición del Código Civil al Código Civil y Comercial. Bueno, ¿qué se entiende por dentro de la responsabilidad del hecho tercero? Solo dependientes. ¿Qué es esto de la responsabilidad por el hecho de auxiliares y el principio de equiparación en el cumplimiento de las obligaciones del artículo 732 del Código Civil y Comercial? Que aparentemente es un principio como que atraviesa todo el derecho obligacional. También un poco de órbitas, de la unificación, que ya hablamos, y bueno, y como consecuencia de esto, vamos a ver el ámbito, la normativa aplicable, los requisitos, y un poco la charla, o está armada desde el punto de vista de la doctrina y la jurisprudencia, sobre todo lo que se venía hablando antes. Fíjense lo que dice Ricardo Lorenzetti.
Dice, la noción clásica de la responsabilidad concebida como un castigo a la conducta de una persona sufrió un duro embate cuando se admitió la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Porque en las responsabilidades digamos, del siglo XVIII, cuando se respondía solo por la culpa y se respondía solo como autor del daño, es decir, muy a la manera del derecho penal, era inconcebible pensar que uno podía responder por otro. Era algo impensado. Es decir, el primer paso que da hacia la protección de las víctimas y hacia buscar por ahí más garantes frente a las víctimas indefensas es justamente empezar a aceptar ciertos supuestos de responsabilidad por el hecho de otro. Es decir, esto que se conoce como responsabilidad refleja, vicaria o indirecta. Este fue uno de los grandes pasos. Y esto lo toma el Código Civil nuestro y el artículo 1113 muy escuetamente la regula. Lo único que decía el 1113 dice, la obligación del que causa un daño se extiende los daños que causaren los que están bajo su dependencia. Y eso era toda la regulación legal que teníamos hasta el año 2015. Solamente esa frase, la obligación del que causa un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia. Entonces, este artículo, como ustedes recordarán, pero lo que pasa es que la mayoría son jóvenes y no estudiaron el Código de Vélez, este artículo estaba ubicado en la parte de la responsabilidad extracontractual. Entonces, el ejemplo que vimos recién, el caso que vimos recién de los señores que pelean por un incidente de circulación en el tránsito y se causan un daño, es un típico caso que hubiera encuadrado acá. ¿Por qué? Porque es un típico caso de responsabilidad extracontractual, porque violaron el deber general de no dañar. Y como supuestamente eran dependientes de un principal, y habría que ver si se dan o no los requisitos, se podía demandar tanto a estas personas de manera por la responsabilidad directa, como se llama ahora, o del hecho propio como era antes, y de manera refleja o indirecta reclamar al patrón o al principal o al comitente, como se han llamado en diversas formas. Entonces, fíjense qué interesante es esto, porque esta sola frase generó toda la construcción doctrinal y jurisprudencial hasta nuestro momento. Es decir, todo esto, todo lo que se sabe, o se sabía y se estudiaba, fue elaboración de la doctrina y la jurisprudencia. Por eso es tan interesante ver cómo se llega al 1753. ¿Qué nos pasa? Nos encontramos también, esto, Izquierdo Tolsá es un autor español, que más o menos el problema en España es muy similar al problema que nosotros teníamos con el Código Civil, y dice, contrasta la enorme atención que ha merecido en general la responsabilidad extracontractual por el hecho del dependiente, con el escaso interés que ha tenido entre nosotros la responsabilidad del deudor por el hecho de sus auxiliares. Es decir, fíjense cómo en España, al igual que nuestro derecho, solo creció jurisprudencial y doctrinalmente la responsabilidad extracontractual por el hecho del dependiente. Ejemplo típico, el que vimos al comienzo. Pero no creció en la misma medida qué pasa con la responsabilidad del deudor por el hecho de sus auxiliares. Es decir, cuando el deudor se vale de auxiliares, es decir, de otras personas para cumplir con la prestación debida, y qué pasa si esta persona, este auxiliar, incumple o causa daño cuando está cumpliendo. Estos temas, como que durante la vigencia del Código Civil, si bien la doctrina los trataba, ustedes van a encontrar. Está el libro de Agoglia Voragina Mesa, que habla del tema, está el libro de la doctora Kemel Mager también sobre responsabilidad del principal, lo de los dependientes, que también trata el tema. Hay numerosos autores en la revista de daños de Rubinstein Culsoni, también van a encontrar numerosos artículos que ya hablaban de la responsabilidad por el hecho de los auxiliares, pero era un tema que no se veía mucho en la jurisprudencia. Y es un tema, esta es la responsabilidad del deudor por el hecho de sus auxiliares, es un tema, yo les diría un temazo, porque acá vamos a ver que encuadra nada más ni nada menos que toda la responsabilidad de aquellos que tercerizan servicios. Es decir, esto es clave especialmente en la ocasión de un contrato de obra, contrato de servicios. El tema, y acá nos entraría el tema de clínicas, de prepagas, lo cual si ustedes leían fallos tratando de justificar por qué clínicas o prepagas respondían por los hechos cometidos por los médicos,
tenían que buscar innumerables figuras jurídicas para llegar a tratar de justificar ese traslado de la responsabilidad. Y ahora pareciera que con la reforma del 732, al incorporar a los auxiliares expresamente, la cosa cambia y se simplifica. Entonces tenemos como un doble escenario en lo que podemos hablar de responsabilidad por el hecho de los dependientes. Y ya vamos a ver si estos auxiliares técnicamente son dependientes o no. Entonces nos encontramos con ese problema, que con el Código de Vélez veníamos muy bien, pero solo para la parte extracontractual, que sí, que obviamente es tomada por el 1753, pero ¿qué pasa con esto? ¿A dónde lo mandamos en el código? ¿A dónde mandamos la responsabilidad del deudor por el hecho de sus auxiliares? El ejemplo típico, por ejemplo, yo con la prepaga me manda a atenderme con un X médico y el X médico comete una mala praxis. ¿Cómo llego? Es una responsabilidad, la podemos encarar como una responsabilidad extracontractual y aplicar técnicamente el artículo que rige hoy, o tenemos que pensarla de otra manera. Bueno, eso es un poco lo que queremos ver. Estos autores también, profesores de obligaciones de la UBA, Silvestre y Marino, también han tratado mucho el tema y ellos también dicen más o menos lo mismo, que el principio general de la responsabilidad obligacional por el hecho ajeno, cuestión no tratada en el texto de Vélez, incluida en todos los proyectos de reforma elaborados en el último cuarto de siglo, el deber de responder aparece, por un lado, como consecuencia de la inejecución o ejecución defectuosa de las obligaciones asumidas, o bien por perjuicios originados a otros durante el desarrollo de las prestaciones. Fíjense qué complicado, es decir, se responde porque no cumplí con la obligación y ese mismo incumplimiento es el que genera daños, o cumplí defectuosamente y ese mismo defecto es el que me genera daños, o puedo estar cumpliendo bien la prestación, el deber de prestación, pero ustedes saben que al lado del deber de prestación, es decir, de cumplir con la prestación prometida, hay otros deberes accesorios de conducta, como el deber de protección. ¿Y qué pasa si lo incumplo cuando estoy cumpliendo con la prestación principal? Entonces, tenemos varios supuestos que tenemos que ir analizando dónde los vamos a encuadrar. ¿Dónde está ubicado en el código la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente? Está ubicada dentro de otra fuente de las obligaciones, dentro del capítulo 1, que es la fuente de responsabilidad civil, sección 6, responsabilidad por el hecho del tercero, artículos 1753 a 1756, que abarca las dos que veía. ¿Qué dice el 1753? Fíjense cómo de la sola frase del 1113 pasamos ya a un artículo que ha intentado recopilar todo lo que decía la doctrina y todo lo que decía la jurisprudencia en la Argentina. ¿Qué dice? Dice responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. El principal responde objetivamente, acá ya nos está marcando el factor atribución, por los daños que causen los que están bajo su dependencia. Hasta ahí es igual al 1113. Y ahora agrega, o a las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones. Cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. Ya vamos a ver qué pasa con esta incorporación de las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de las obligaciones, qué daños abarca el 1753 y qué daños no abarca el 1753. También se nos complica la relación que debe mediar entre la función y el daño, porque nos habla los daños cometidos en ejercicio o con ocasión de la función. Esta palabra ocasión ha dado innumerables interpretaciones, tanto en doctrina como en jurisprudencia. Unas que son sumamente interesantes y hay que ver cómo vamos a interpretar ocasión. En ejercicio no hay duda, pero ocasión es una palabra complicada. Bueno, la falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal, y la responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. Esto es algo que ya toda la doctrina lo decía, no hay mucho más para agregar, que hoy no lo vamos a tratar porque si no nos vamos a quedar hasta mañana. Bien, entonces, la responsabilidad es objetiva. Si es objetiva la responsabilidad, quiere decir que la razón por la cual se va a trasladar las consecuencias económicas del daño de la víctima al sujeto que se refleja, porque acá piensen que estamos hablando de una responsabilidad refleja, no de la responsabilidad directa, sino indirecta. Entonces tenemos que buscar la razón que el legislador elige
para decir, por este daño no solo va a responder el que lo causó, sino también otra persona, por ciertas razones. Y acá hay dos grandes fundamentos, que una es la garantía y otra es el riesgo creado o el riesgo provecho. Los autores discuten cuál puede ser. Tiene algunas consecuencias decir una u otra. Es interesante esto que marca que la responsabilidad es objetiva, porque nos queda claro, si bien la doctrina anteriormente ya decía que era una responsabilidad objetiva después de una larga evolución, después de una larga evolución que pasamos de pensar que era una responsabilidad subjetiva porque se elegía mal al dependiente o porque el dependiente era como una prolongación del principal, ya se empezaba a hablar que el fundamento de la responsabilidad del principal por el hecho dependiente era una razón objetiva, ya sea la garantía, porque la sociedad busca, cuando hay un insolvente que causa un daño, como generalmente son los dependientes, haciendo un encargo para otro, es justo que ese otro garantice de alguna manera que las personas no sufran daño. Y en el riesgo provecho si yo me beneficio de una actividad, también es lógico que me haga cargo de los riesgos, ¿no? ¿Por qué es importante que el artículo se exprese que es objetiva? Porque claramente nos vamos al 1722 y vemos cuáles son las eximentes. Las eximentes es la causa ajena, es decir, romper el nexo causal, con las tres eximentes clásicas. Hecho del damnificado, hecho del tercero por quien no debo responder, justamente el dependiente es un tercero por el cual debo responder, y el caso fortuito, y acá atento que ese caso fortuito siempre tiene que ser ajeno o extraño a la esfera de control del principal, ¿no? Ajeno o extraño a esa actividad que desempeña o a la actividad de la dependencia que genera el principal. ¿Esto por qué les digo que es importante? Porque cuando se interpretaba el 1113, y la mayoría de los fallos que hay en la actualidad son del 1113, hay muy pocos fallos aplicando código nuevo, ustedes se van a encontrar, y en la doctrina también, que decían que esta era una responsabilidad inexcusable, es decir, que una vez que se acreditaban los presupuestos para que naciera la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, no había causal de liberación, por eso era inexcusable. La única manera que tenía el principal para no responder era acreditar o que no había dependencia, que el daño no estuvo causado con motivo de las funciones, que el daño no fue causado a un tercero, etcétera, etcétera. Si tenía que atacar los presupuestos de la responsabilidad, los requisitos, pero no tenía eximente, era inexcusable. Hoy sí, hoy tiene eximente. Además, como en cualquier otra responsabilidad que uno puede atacar, que no sean los presupuestos, también, probados los presupuestos, se puede demostrar la causa ajena. Esto creo que clarifica el sistema y lo otro era toda una interpretación doctrinal, pero la van a leer por ahí. Vamos, entonces, siempre el daño tiene que ser causado a un tercero, porque si el daño es causado al principal, se va a regir por las normas comunes de la responsabilidad. Si es causado al empleado, se va a regir o por las normas laborales o por las normas también de la responsabilidad general. Entonces acá, en esta responsabilidad refleja o vicaria, siempre el daño tiene que ser un tercero. La relación de dependencia ya la vamos a explicar. Y los autores, algunos cuestionan que es indirecta, pero creo que acá no hay mucho para discutir si el código justamente le incluye en la responsabilidad por el hecho de otro. Para la mayoría es una responsabilidad refleja. ¿Esto en qué incide? En que si decimos que la responsabilidad es indirecta, hay que probar y demostrar que se dan los presupuestos de la responsabilidad civil, primero con respecto al dependiente, y de ahí poder reflejar o proyectar la responsabilidad hacia el principal, acreditando estos 4 requisitos que les acabo de decir. Porque algunos dicen que sería directa, porque muchas veces también se va a responder por dependientes anónimos o por dependientes, por actos involuntarios de los dependientes, etc. Por eso algunos dicen que sería directa. No sé, pero creo que tradicionalmente se la trata como refleja. Hubiera sido creo, más sencillo hacerla directa, pero bueno, la tradición es esa. Y ahora vamos a ir viendo entonces cada uno de los requisitos.
A ver, a ver. Bien. Antes de ver los requisitos, vamos a ir viendo lo que yo les decía al principio, que es el ámbito de aplicación del 1753. Esto, es decir, la pregunta sería, ¿qué supuestos vamos a mandar dentro del 1753? El ejemplo del comienzo, no hay duda que va a ir al 1753. Es un típico caso de responsabilidad extracontractual y comprende todos estos daños causados a terceros ajenos a la relación de dependencia. ¿Qué no comprende? No comprende la responsabilidad que se cause al acreedor en el cumplimiento de la obligación por auxiliares. ¿Y esto qué significa? Que cuando el deudor se valga de auxiliares, que pueden ser dependientes o no, para cumplir sus obligaciones, si el auxiliar cumple, va a cumplir es como si hubiera cumplido digamos, el acreedor. Y si el auxiliar incumple, es como si hubiera incumplido el deudor directamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá la utilización de auxiliares, acá la sustitución, digamos, es como irrelevante. Se puede cumplir la prestación a través de auxiliares siempre y cuando la obligación no sea no fungible o, como se llamaban antes, intuito persona, es decir, que solamente las pueda cumplir el deudor. Si no, la regla es que el deudor puede cumplir por sí o a través de auxiliares. Lo que cumpla o incumple el auxiliar es como si lo hubiera cumplido o incumplido el deudor. Los daños derivados del incumplimiento obligacional no están incluidos dentro del 1753. ¿Por qué? Porque es una típica responsabilidad derivada del incumplimiento de la obligación o del incumplimiento contractual. Entonces, ahí hay que irse, el artículo clave acá es el 732, que ya lo vamos a ver, que es el que permite el cumplimiento a través de auxiliares, que yo le decía que es como un principio transversal en todo el derecho de las obligaciones y en los derechos de los contratos. Y la responsabilidad que se va a aplicar es la responsabilidad directa, que antes se llamaba, ¿se acuerdan? Responsabilidad por el hecho propio, que hoy está en el 1749. Entonces vamos a aplicar la responsabilidad directa. ¿Por qué? Porque acá el auxiliar lo único que hace es sustituir al deudor en el cumplimiento de la obligación. Pero acá estamos hablando de la prestación en sí misma, si la cumple bien, no la cumple o la cumple defectuosamente. ¿Y qué daños van a Entonces, derivar de eso? No sé, te ¿alguna quería pregunta? preguntar, no sé si Sí, coincidís en que el dale. 1753 confunde por ahí cuando quiere incluir a los daños de los que están bajo su dependencia, perdón, de los auxiliares, Exacto, sí. ¿no? Cuando dice, sí, el cumplimiento de sus obligaciones que habla. Ahí como que confunde y parecería, digamos, querer abarcarlos, pero la solución que viene de hace rato es esta de Sí, separar. extracontractual, Sí, claro. para mí como que lo confunde y enturbia, quizás Sí, no, sí. o no lo advirtieron, o quizás pensando, no, unificamos, va todo por el mismo lado, pero no, no se puede. Son como responsabilidades de origen distinto y de efectos distintos. Hay algunas Quizás no fue interpretaciones que es sistemático en eso. sí, me parece que no. Hay algunas, la interpretación que a mí me parece que, no sé, que es más atinada es como utiliza, es cuando cuando el deudor manda cumplir al auxiliar. Por ejemplo, no sé, yo tengo una empresa constructora y me contratan para pintar la pared. Entonces mando, no sé, o subcontrato, por ejemplo, a una empresa que pinta paredes. Van a cumplir, si cumplen, está todo bien, si incumplen, me tendré que hacer cargo yo. Y, por ejemplo, y de los daños contractuales, digamos, para ponerle algún nombre en ese supuesto. Pero ¿qué pasa si yo mando a esa empresa que yo subcontrato a pintar la pared y causan daños en bienes distintos a lo que sería el cumplimiento de la prestación de la obligación principal? Por ejemplo, van a pintar la pared y de paso se llevan de recuerdo, no sé, el jarrón valuado en muchos millones de dólares que estaba en el living, o abusan de la señora de la casa, o no sé, rompen algún objeto
distinto a pintar la pared. Entonces, creo que esos daños causados en ocasión del cumplimiento, con motivo del cumplimiento de la obligación principal, sí que encuadrarían acá. ¿Por qué? Porque acá sí el auxiliar jugaría, digamos, de alguna manera en ese concepto de dependencia. Pero fíjense que qué daños serían daños extracontractuales, en definitiva, ¿o no? Sí, sí, nada más que se valió del cumplimiento, para el cumplimiento de sus auxiliares, pero después el daño Eh, termina siendo extracontractual. Claro. que son los casos típicos que ya vamos a ver que la jurisprudencia ya mandaba, la jurisprudencia del 1113, todo este tipo de daños eran los ejemplos típicos. Sí, que pasa cuando viene, no sé, vienen a arreglar, no sé, el calefón y de paso, no sé, le matan al dueño de la casa para robarlo, o etcétera, etcétera. Es decir, eran daños típicamente extracontractuales. No estaba en juego el cumplimiento o no de la obligación, podía estarlo o no, pero caminaban por caminos distintos. Hoy que hemos unificado la responsabilidad civil, las órbitas de la responsabilidad civil y la responsabilidad es una, yo creo que el hecho ilícito y el fenómeno resarcitorio es uno, pero estas diferencias de origen no se pueden, no las podemos sosladar, me parece, no las podemos ocultar, porque nos pasa esto, nos queda el ejemplo del cuadrito azul. Yo no, ahora no estoy viendo. Tengo, a ver, eh, voy a ver mi barra Nosotros de. lo vemos al cuadrito azul acá, ¿Lo el que está ven? abajo, Bueno, el perfecto. que está Sí, el lo ven, verde arriba bueno, y el azul abajo. Ese. ese, ese. Entonces, acá, me ven, no sé, el lapicito. Bueno, el cuadrito azul, me parece que no encaja en el 1153. Nos encaja la responsabilidad, los daños causados a terceros ajenos, esto es muy fácil, es el ejemplo típico que vimos al principio, cuando el chofer del colectivo pelea con los pasajeros porque no quieren pagar el boleto, etcétera, etcétera. Eh, Ahí no hay duda que encuadra ahí. Estos también, cuando yo contrato a la empresa de servicios, va para que hagan algún arreglo en mi casa, ingresan al domicilio y pintan la pared impecable, todo bonito, pero cuando se van, por ejemplo, no sé, destruyen algo o se roban, hurtan, lo que fuere, y se van de la casa. Eso no está dentro del cumplimiento obligacional y se rige por otras reglas. A tal punto que tenemos hasta problemas, podríamos tener hasta problemas de prescripción a veces. Entonces, tenemos que. A ver, bien, vamos a pasar a la otra. Entonces, no sé si queda claro como esta primera aproximación de decir, bueno, acá hay que ir deslindando, ¿no? Pues como decía Diego, acá hay algo que no nos cuadra en el 1753, que se entiende por esa frase que, ahora no me la acuerdo de memoria, pero que más o menos dijo lo que decía Diego, que se responde por los hechos de los dependientes y de los auxiliares que uno se sirve para el cumplimiento de las obligaciones, algo parecido dice. Pero creo que esa frase hay que entenderla en este contexto, ¿no? Que separar que el cuadrito este azul no va. ¿Y ahora por qué no quiere? A ver, como que. A ver, porque no sé por qué no me. Ahí está, ahí bajó. Bien. Bueno, entonces, este es el nuevo personaje que yo les hablaba que aparece en el Código Civil y Comercial. No es que antes la doctrina no hablara de él, porque sí, ya hablaba la doctrina de él, pero el 732 es un artículo clave que habla de la actuación de auxiliares, principio de equiparación. Esto quiere decir que cuando uno equipara, que las dos personas son iguales. El incumplimiento de las personas de la que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación se equipara al derivado del propio hecho del obligado, siempre y cuando sea irrelevante la sustitución, ¿no? Entonces, cada vez que nos valgamos de otras personas para cumplir, ¿qué es lo que pasa en la sociedad actual? En el mundo de los servicios, todos los servicios son tercerizados. Ustedes vieron que se terceriza el servicio de limpieza, se terceriza, bueno, todo, el servicio de medicina, todo lo que ustedes quieran está tercerizado. Eh, pero entonces pasa esto, si, a mí no me importa quién me da la prestación, sino que sea la prestación debida por el deudor. Puede ser él en persona o puede valerse de auxiliar.
Bien. Y fíjense ahí cómo dice cuál es la norma aplicable. El 1749, que yo no lo alcanzo a leer porque tengo justo el cuadrito de acá, pero se los voy a leer. Dice, es responsable directo, que esta es la antigua responsabilidad por el hecho propio, quien incumple una obligación o ocasiona un daño, esa palabra no la estoy leyendo, por su acción o omisión. Entonces, fíjense que la responsabilidad, si el deudor va a responder por la responsabilidad directa, por los daños derivados del incumplimiento. Acá, acuérdense que tenemos que distinguir. Una cosa es la prestación incumplida y otra cosa son los daños y perjuicios derivados del incumplimiento. Bien, la prestación, si al acreedor le interesa reclamar la prestación in natura, digamos, la prestación debida, más daños lo puede hacer, pero son los daños derivados de ese incumplimiento. Y en el caso que a veces se confunde, es cuando el cumplimiento de la prestación es imposible, ya sea atribuible al deudor, acreedor o a un caso fortuito, y esa prestación hay que reclamar el equivalente dinerario. A ver, no sé si... entonces, ¿qué pasa? Esa prestación incumplida es equivalente dinerario, para unos es daños y perjuicios, para otros es prestación en sí misma. Bueno, esa discusión no vamos a entrar, pero sí quiero que vean bien eso, que en el incumplimiento de la obligación puedo reclamar la prestación incumplida o el equivalente dinerario más los daños que eso ocasione. Y si no, entonces yo voy a ser responsable, ya sea en forma, el deudor va a ser responsable si incumplió la obligación o si ocasiona un daño. Y acá fíjense que están las dos órbitas de la responsabilidad de nuevo. Violación de la palabra empeñada, incumplimiento obligacional o contractual, que sería más restringido que lo obligacional, o la violación del deber general de no dañar. Bien. O la encuadramos en el 1753, que es cuando dice, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones cuando el hecho dañoso, bueno, acá es en ejercicio o en ocasión. Entonces tenemos estas dos normas. Si nosotros pensamos que cuando yo me valgo de un auxiliar para cumplir, cuando el deudor se vale de un auxiliar para cumplir con la prestación prometida que satisface el interés del acreedor, y este auxiliar cumple, yo cumplo, se acaba el problema. Si yo incumplo y a su vez le causo daño, por ejemplo, a esta persona que le teníamos que pintar la pared, no le entregamos la casa en debida forma, no pudo mudarse, tuvo que pagar alquileres, etcétera, etcétera. Esos daños es como si los hubiera causado el deudor. ¿Por qué? Porque el auxiliar es irrelevante, la sustitución, como veíamos en el 732. Entonces, va a ser responsable de manera directa. Y acá hay otra cosa también que nos va a marcar una gran diferencia. Porque si nosotros mandamos, miren esto, al 1753 la responsabilidad por el incumplimiento obligacional cuando yo me he valido de auxiliares, ¿qué pasa con una distinción que es muy necesaria en la responsabilidad, digamos, contractual, sobre todo en la profesional y en las obligaciones de hacer, que acá mayoritariamente estamos en el campo de las obligaciones de hacer, que son las obligaciones de medio y resultado. Ustedes se acordarán que en las obligaciones de medio el factor es subjetivo y las reglas son de las eximentes son diferentes. Y en las obligaciones de resultado el factor es objetivo y las eximentes son diferentes. En el 1753 la responsabilidad es solo objetiva. Entonces, piensen esto. La clínica tiene que responder por el obrar, por la mala praxis de sus médicos, por ejemplo. Los médicos, como ustedes saben, como cualquier profesional liberal, la regla que la responsabilidad es subjetiva y que se rige por las obligaciones de hacer. Y ahí tendremos que ver si la obligación incumplida por el médico era de medios o de resultados. ¿Cómo hago? Si yo lo mando al 1753, vamos a objetivizar siempre la responsabilidad del médico. Es como que se complica el análisis. En cambio, el 1749 no habla de factor de atribución.
El factor de atribución depende, en general también va a ser subjetivo si es un daño que yo he causado en forma directa, violando el deber general de no dañar, por ejemplo, un golpe de puño, una medida cautelar mal trabada, pero en el incumplimiento obligacional necesariamente para poder entender si está cumplida o no cumplida la prestación debida, muchas veces tenemos que acudir a obligaciones de medio de resultado, sobre todo en el campo de las obligaciones de hacer, que todos los servicios, como ustedes saben, son obligaciones de hacer, o la mayoría de los servicios son obligaciones de hacer, por eso tiene tanta importancia en este código nuevo. Y ahí tendremos que trabajar con factor objetivo y con factor subjetivo. Si mandamos el incumplimiento de los auxiliares, o sea, el incumplimiento, sí, bien digo, obligacional, de los auxiliares al 1753, borramos de un plumazo todo el tema de la responsabilidad subjetiva del médico, o la vamos a hacer refleja también acá. Entonces, bueno, acá todo esto se nos complica mandando todo al 1753. Y esas serían una de las, bueno, críticas que se le hace, por eso muchos autores dicen, no, 1749 se va todo lo que es daño en el incumplimiento obligacional, ya sea causado por el propio auxiliar o por el tercero, va al 1740, por el propio auxiliar, digo, o por el deudor, va al 1749. Y los otros los dejamos para estos daños causados por los auxiliares, pero fuera de la prestación principal. Bien, bueno, esto lo pasamos rapidito. En los fundamentos del proyecto explica, eh, explica esto de cómo funciona la responsabilidad del deudor. Parte de la idea de lo que es la estructura del vínculo obligacional en el código, acuérdense la definición de obligación, que tenemos las dos partes, la parte que está quieta esperando el cumplimiento y cuando llega el incumplimiento que podemos exigirla. Y en este tipo, y acá lo que destaca, que es irrelevante la sustitución, y siempre y cuando obviamente los comportamientos sean equivalentes. Todo depende del interés del acreedor. Entonces acá, en realidad, cuando hay incumplimiento obligacional, hablar de responsabilidad indirecta iría en contra del fundamento mismo de la introducción de auxiliares en el cumplimiento de las obligaciones. Iría un poco en contra del 732 que nos dice que es irrelevante la sustitución, porque los comportamientos son iguales. Entonces, ¿por qué vamos a hacer toda esta historia de reflejar si podemos directamente decir, si el médico incumplió, responde directamente la clínica? No tener que acreditar todos los presupuestos, porque en la indirecta hay que acreditar los presupuestos del daño con respecto al dependiente. Y esto complica, acá es directamente se traslada al principal. Bien. Acá en este cuadrito, bueno, cumplimiento de responsabilidad, tenemos que, si el deudor, él tiene que cumplir, la responsabilidad siempre va a ser directa, contractual, y tendremos que ver ahí el plan prestacional. El equiparado va a responder contractual o extracontractualmente. Siempre el equiparado también, ojo, que puede responder por el hecho propio. Si tiene el incumplimiento obligacional, también él genera algún hecho propio. No sabemos cuál, y ahí va a responder extracontractualmente porque no tiene ninguna relación. Ahí vamos al 1749, pero por hecho propio, responsabilidad directa, o contractualmente en el caso a lo mejor de una subcontratación, habría que ver. Y acá siempre se va a responder en la medida de la delegación, porque no siempre se le va a delegar todo, se le puede delegar una parte. Entonces, el equiparado siempre va a responder entonces en esa medida. Ahí no me acuerdo porque me está tapando el cartelito también, pero dice, bueno, que la responsabilidad es directa cualquiera sea la persona que haya ejecutado la prestación, la del 1749. No se aplica el 1753. Bueno, por lo menos eso creo que es un poco la primera aproximación que tenemos que sacar de acá. Fíjense que dice Lorenzetti, dice la Perdón, equivalencia. profesor. Sí, Iba a hacerte una pregunta, dale, Mariela. disculpame que Sí, llegué medio tarde. Con tranquila. respecto a eso, para después no olvidarme, te pregunto, profesora, el tema de la equiparación, entonces, en el caso del equiparado,
salimos del concepto de dependencia, o sea, acá el auxiliar no necesariamente es un subordinado, tiene que ser un subordinado, pero no No neces- necesariamente un dependiente. Digo, en esta relación exactamente. que pueda haber del médico con el anestesista, ¿no? Eh, Eh, Ahí ya claro, hablaríamos de un auxiliar, por eso te digo, o en la locación de obra no es lo mismo el albañil que el subcontratista gasista. Digo, en la ocasión del daño, vos decías, tiene que estar el daño en relación al cumplimiento del plan prestacional para que haya ahí equiparado, ¿no? claro, porque es así, es cuando fíjate acá un poco lo que dice Lorenzetti, cuando el deudor tiene que cumplir. Por ejemplo, tiene que prestar la prepaga, tiene que, no sé, operarte, o el hospital del cual vos sos asociada tiene que operar. Entonces, él tiene que cumplir la prepaga, porque yo contraté con la prepaga X o con el hospital X los servicios médicos. Yo no sé qué médico me va a atender dentro de esa estructura. Me va a decir, mira, anda la cartita, elegí acá, elegí allá dentro de estas elecciones. Esos son sustitutos. Entonces, si incumple, es lo mismo que si incumpliera digamos, no sé, una empresa constructora. Si incumple el sustituto, incumple el principal directamente. Fíjate acá como dice, los sustitutos auxiliares representan un mero quid facti, ambos se unifican considerándose una sola. Es como una cosa rara, como la Santísima Trinidad, digamos, son una única persona, son dos pero son uno, o son varios, porque piensen acá en toda la responsabilidad empresarial cuando empiezan a subcontratar y subcontratar y subcontratar. Entonces, son uno. Si cumple el sustituto, cumple el principal. Si incumple el sustituto, cumple el principal y esto es responsabilidad contractual o obligacional, estricta. Y los daños van a ser derivados en ese contexto. Acá acuérdense que también tenemos, por ejemplo, el tema de la previsibilidad contractual, si es un contrato paritario, cambian algunas reglas también. Entonces, tenemos eso por un lado. Pero ¿qué pasa? También por ejemplo, el sustituto puede cometer daños cuando está cumpliendo la prestación principal que son ajenos a la prestación principal. Los ejemplos típicos de los abusos o de las violaciones cuando están cumpliendo, ya vamos a ver un caso, eh, bueno, bastante terrible, cuando el encargado de un edificio ve que entra una nena de 7 años al edificio, que vive en el edificio, le dice, bueno, acompáñame, no sé a dónde, la lleva a la terraza, la lleva a una pieza, creo que la viola y la mata. Entonces ahí la discusión era si el consorcio respondía o no respondía. Bueno, ahí indudablemente no estamos hablando, ahí es un típico caso de una responsabilidad extracontractual, porque es ajeno a la prestación principal. A ver, el consorcio de propietarios debería brindar, o la administración del consorcio debería brindar todos los servicios, no importa si los brinda el administrador, se pone a limpiar él o sustituye el servicio. Pero estos daños escapan o son totalmente ajenos a la prestación. Por eso nos vamos al 1753. En el otro caso nos iríamos a 1149 y nos van a cambiar todas estas reglas, todas las reglas, muchas reglas de la responsabilidad. Ese no sé si te queda claro más o menos con esos ejemplos. Sí, sí, Que sí, hay, muchísimo. Pensaba en el caso de Peris Volpin, esa periodista. por ejemplo, Que tuvieron sí, que sí. distinguir y terminaron con la responsabilidad de ambos, del endoscopista y del anestesista Claro, y ahí vamos a en ver si puntual de hacen o no grupo causalidad. médico, que también ahí juega el problema de la autoría anónima, Claro, porque muchas veces no se puede determinar, pero ahí el anestesista siempre como que juega solo, entonces sí, es más fácil por eso determinar te cuando el daño lo pregunté. causa. Pero el Sí, equipo médico, sobre todo en una sala de operaciones, es muy difícil a veces determinar quién es el que causa el daño. claro. Y en Es las muy obras difícil, también, entonces responde el ¿viste? grupo. En las obras Sí, también, porque son actividades complejas que como vos decís se van engarzando. exactamente. No sé hasta Y qué punto el ingeniero o el director de obra puede controlar, hacer una actividad de contralor y más que de no, coordinación, no de pueden casista, controlar, ¿me entendés? O claro. sea, No, y después están los subcontratistas que subcontratan y subcontratan, y entonces, por eso creo que la ley es clara cuando te dice,
El deudor, si usa auxiliares, va en lo bueno y en lo malo, digamos, ¿no? Claro. Bien, Gracias. ¿no? no, de nada. Bueno, acá lo vemos de nuevo desde otro punto de vista. Tenemos entonces el 1753, 1770 es responsabilidad anónima, creo, no sé por lo he puesto ahí. Es la responsabilidad directa tradicional que conocíamos, igual que el 1113, para decir una idea. Sería como los daños causados en el ámbito como extracontractual, para ponerle un nombre. 1750 y 1732 sería una responsabilidad directa, y acá sería solo como para reclamar daños contractuales, también para ponerle otro nombre. Y después tenemos otra complicación, que esto, bueno, ¿qué pasa con las actividades? Bueno, a veces el daño digamos, no lo podemos encuadrar en ninguna de estas dos cosas, sino que es la propia actividad que desarrollan, la actividad empresarial, la que causa un daño. Entonces, también se piensa muchas veces que esa falta de servicio, por ejemplo, eh, no sé, la empresa constructora con su falta de servicio, o que prestó defectuosamente o no prestó, se podría encuadrar en 1757 como actividades riesgosas. Lo mismo con la aplicación del 40, la ley de defensa del consumidor, que habla de toda la cadena que va a responder. Entonces, aún ahí también habría otro ámbito para aplicar la norma cuando no se nos den estos dos supuestos. También habría que pensar si cabe como actividad, como una responsabilidad por la actividad, porque la línea entre el 1750, la responsabilidad directa por el hecho propio, y las actividades es bastante finita a veces, no es tan claro y nos cambia el factor atribución y nos cambian muchas cosas. Sobre todo Bien, en este sistema donde las actividades me parece que están reguladas en forma muy amplia. Entonces, exacto, es muy fino saber cuándo es una actividad riesgosa y cuándo es una actuación culposa, un accionar culposo. exactamente. Sí, Sí. por ejemplo, yo eso me lo he planteado muchas veces. El código, creo que italiano, habla de actividades especialmente peligrosas, algo así, el nuestro no. Pero, por ejemplo, Era el del 98 acá. acá en Mendoza nos gusta baldear la vereda, no sé allá en Rosario, pero es algo, sobre todo a las personas más grandes, era como había que tener la vereda siempre muy limpia. A mi abuela le encantaba salir muy temprano a baldear la vereda. Y esa actividad, si yo baldeo la vereda y pasa alguien, es verdaderamente una actividad peligrosa. Y va a responder mi abuela objetivamente por esa actividad peligrosa, o una responsabilidad directa y tengo que probar la culpa de la abuela y todo eso, o vamos a presumir que baldear la vereda. Entonces, cualquier cosa que haga la persona humana puede llegar a ser una actividad peligrosa. Entonces, la línea es complicada y no está muy claro. Objetivizamos todo ahí. Ese es el tema. Exactamente, y siempre van a estar mezcladas cosas, entonces actividad pura como que es complicado de encontrar, me parece. Creo que Eh, los ejemplos de actividad que más se dieron fue con las acciones civiles en los trabajadores, ¿no? El trabajador que exactamente. levantaba, que Todos los ejemplos normalmente vienen del derecho al trabajo, exactamente. Los que yo normalmente uso para dar clases son todos al que lo mandaron a un barrio peligroso, a hacer no sé qué cosa, siempre el que transportaba caudales, siempre son generalmente laborales, sí. Bien, entonces ahora vamos a analizar el 1753, lo que llamaríamos entre comillas la responsabilidad extracontractual, estos, los daños que causan los que están bajo su dependencia o las personas a las cuales se sirve por el cumplimiento de su obligación, pero acuérdense que en daños distintos, va a causar daños distintos o ajenos a la prestación misma. Todo lo que es incumplimiento obligacional lo vamos a mandar al 1749, 1750. Bien. Bueno, esto ya lo vimos recién, vamos a ir más rapidito. Bueno, eh, bueno, el factor de atribución es objetivo, para muchos es la garantía y para otros muchos es el riesgo creado. Es como este famoso adagio romano, que el ubi emolumentum ibi unus, es decir, allí donde está el beneficio, están las cargas, y o por ahí los españoles que dicen a las duras y a las maduras, es decir, cuando uno tiene algo se tiene que hacer cargo de lo bueno y de lo malo, ¿no? Es un poco, eso es uno de los argumentos, y otro es la garantía. Eh, Hay gustos para las dos cosas, y bueno, es una discusión que me parece que para un curso práctico para abogado
no nos va a hacer mucho la diferencia. Puede haber alguna diferencia, pero como es, me parece que no da. Pero siempre tenemos que tener claro que es una responsabilidad objetiva por la eximente o las eximentes. Bien, tenemos que saber qué es la dependencia. Em, Después, acuérdense siempre que respecto al dependiente, ya sea un acto voluntario o involuntario, que ahora se responde por los involuntarios, se tienen que dar todos los presupuestos de la responsabilidad civil. El factor atribución, que era lo discutido antes, puede ser objetivo o subjetivo, no hay problema, puede introducir cosas, etcétera, y no vamos a detenernos. Daño siempre un tercero y la relación entre la función y el daño. Los dos que nos complican bastante es qué se entiende por dependencia y la relación entre la función y el daño, que eso es lo que nos vamos a dedicar un poco. Eh, este es el fallo de recién, no, este es otro, me parece, o es el de recién. Creo que era el mismo con el que empezamos el caso. Es el que Sí, empezamos. ese es Es con el el que que me habías empezamos, mandado exactamente. por Word también. Ese que te lo mandé muy bien. Diego leyó, hizo los deberes, leyó los fallos que le mandé. Leí. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿por qué a ver, por qué me gusta la sala de la Cámara Nacional? No, me gusta porque dos de sus integrantes son Picasso, Sebastián Picasso, y también está Calvo Costa, bueno, y Luis Rossi, pero sobre todo Picasso y Calvo Costa son profesores de obligaciones y de daño, entonces su fado es como muy lindo cuando son de daño, porque más allá que por ahí uno pueda compartir o no las posturas que tienen, están analizados por alguien que sabe mucho daño. Entonces, por eso, cuando los encuentro, siempre me vienen muy bien para las clases. Em, Claro, los fallos, por ejemplo, de Picasso, uno ve siempre la cuantificación, todo bien tratado. El tema del daño moral, bueno, te pone las satisfacciones sustitutivas, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero en todos te trata todos los puntos, digamos, en exacto, para profundidad. mí, todo lo que yo puedo encontrar de obligaciones o daño de la sala A, digo, esto es lo que yo hubiera querido escribir esto, pero bueno, no lo logro, pero Hacen siempre doctrina en los considerandos. Hacen buena exactamente, y doctrina en los considerandos. claro, pero acotada, no hace una cosa extensa, con citas, con el copy-paste, que están aburridos en la Claro. sentencia, sino que escribe él, es la pluma de él o de la de Calvo Costa. Entonces, eh, son buenos son fallos que son interesantes para estudiar, tanto para el grado como para el posgrado. Creo que este que ya dije, no sé, le dije a mis compañeros hoy cuando tomábamos examen esta tarde, les dije, tengo un fallito para, nosotros damos daño en la segunda parte del año. Ahora son dos materias acá, obligaciones y daños. Entonces le dije, ya tengo el fallito para principal por el hecho del dependiente, que es este, que no lo había encontrado este antes. Dice, bueno, para que se configure el supuesto de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, deben darse ciertos requisitos, además del daño causado a un tercero. Es necesario que haya relación de dependencia entre el autor del daño y el principal. Además, el perjuicio debe guardar una cierta relación con las funciones encomendadas al dependiente. Y es preciso que haya finalmente un hecho ilícito imputable al subordinado. Ahí están todos los requisitos. Y me gusta esto que dice que debe guardar una cierta relación con las funciones encomendadas. Y no se mete a hablar de ninguna de las 1500 teorías que hay al respecto. Basta que haya, él dice, una cierta relación. Eso guárdenselo en la cabeza. Una cierta relación, ya lo vamos a ver enseguida. Eh, Vamos a empezar por la relación de dependencia. La relación de dependencia del artículo, le iba a decir 1753, ex 1113, lo que ya se decía en el 1113 se aplica perfectamente en el 1753. La relación de dependencia civil no es la relación de dependencia laboral, no requiere un vínculo de dependencia laboral, ni se tiene que pensar como una dependencia laboral. La dependencia civil es más amplia, la abarca, la excede y es totalmente distinta, puede coincidir muchas veces, pero la mayoría de las veces vamos a ver que no coincide la dependencia civil con la noción de dependencia laboral. ¿Hace falta un contrato? No. No hace falta un contrato, no hace falta que el vínculo sea laboral. Puede ser una situación de hecho, puede ser una situación de hecho. Puede ser una situación estable y duradera, sí, puede ser una situación estable y duradera. Puede ser fugaz y transitoria, sí. Se me fue. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver de ¿por qué tantas cosas? Porque
esto depende y muchas veces ni siquiera nos vamos a dar cuenta que estamos dentro del ámbito de este artículo cuando pensamos como personas comunes. Por ejemplo, no sé, el ejemplo del grado, pero creo que por ahí es bueno, no sé, el almacén del barrio que lo atiende la familia y habitualmente, no sé, el hijo, para poner un hijo mayor de edad, el hijo de 27 que está sin trabajo, hace los repartos, pero no trabaja, se lo hace a lo mejor para ayudar al padre o a la madre que están a cargo del almacén y hace los repartos, o ocasionalmente ese día no está el hijo y pasa un amigo y le dice, che, tengo que llevar esto, bueno, yo te hago la gauchada, vieron que el famoso hacer gaucho, yo te hago la gauchada y voy, o muchas veces, bueno, acompáñame, no sé si lo puse, pero había un caso también creo que de una responsabilidad de unos guardias de seguridad, creo que lo mandé, pero bueno, no sé si lo he puesto ahora o no, que también el guardia de seguridad iba a a prestar sus servicios de guardia de seguridad, creo que a un boliche o algún lugar así, con un amigo, y el amigo también prestaba los servicios, parece como de onda. Así que puede ser un trabajo estable, puede ser perfectamente un empleado registrado, puede ser un empleado en negro, pueden trabajar para una ONG, así que no es ni siquiera es importante que cobren o no cobren. Por ejemplo, cuando, no sé, los voluntarios, qué sé yo, no sé, los activistas, ustedes vieron que muchos activistas por ahí van y, no sé, pintan un cuadro en un museo famoso, le tiran pintura, etcétera, etcétera. Pero también pueden cometer otros daños también en el camino o las señoras piadosas de la iglesia cuando salen a pedir, no sé, una limosna, una caridad, también estarían dentro de esta relación de dependencia sin saberlo y no se les ocurriría cobrar un sueldo. Entonces, bueno, todo eso es relación de dependencia para el Código Civil, pero ¿cómo la vamos a definir para saber si desde la señora de la caridad hasta el guardia de seguridad van a responder, el hijo, el amigo, etcétera? Tenemos que tener esta idea de servirse, ¿no? De esta relación funcional. Fíjense, esto lo dice López Mesa de la doctrina de López Mesa, es el último trabajo que he encontrado en la ley sobre el tema, que creo que es 2018 el trabajo de López Mesa en la ley. No hay casi trabajos de doctrina sobre responsabilidad del principal y derecho del dependiente después del 2015. Hay sí más de auxiliares, como el de los de Marino que les he citado. El de Lorenzetti es viejo, pero es como si lo hubiera escrito hoy, digamos. Dice, no se requiere al efecto de dependencia en sentido laboral del término, menos aún que quien ocasionara el daño deba ser necesariamente un empleado registrado ante las autoridades laborales y que figure en libros, bastando con que el daño fuera causado por alguien de quien se sirviera el comitente. Fíjense ese concepto de servirse, aún sin estar bajo su dependencia, como puede ser un changarín que ha sido contratado episódicamente para descargar un camión. ¿Vieron eso que van pasando y le dicen, che, me descargas el camión, me cortas el pasto, bueno, me limpias la vereda? Bueno, ahí me estarías sirviendo, ¿no? Y hay relación funcional. Tres elementos, dice Picasso y Sáenz en su tratado de daños, que también lo va a citar en todos los fallos, que el dependiente cumpla una tarea o función en servicio en interés del principal. Y acá aclara Picasso y Sáenz que puede ser en interés del principal, pero en interés para ambos, porque pensemos también en la subcontratación y en todas estas cosas. Entonces, yo puedo prestar el servicio para ganar yo, pero que también para que gane mi principal. Eh, entonces, pero siempre tiene que estar el servicio se tiene que prestar en interés del principal. ¿Y quién va a ser el principal? Tiene que mediar una subordinación del dependiente hacia el principal con motivo del desempeño de esa función y que haya existido un encargo por parte del principal. Entonces, para que haya dependencia civil necesitamos que esa dependencia sea siempre, esa manda, ese servicio, ese encargo, siempre se haga en interés de un principal y que ese principal tenga la posibilidad real o virtual o la mera posibilidad de dar órdenes en su propio interés.
que también, como dice Pizarro, podrían compartir el interés, podría ser para el interés de ambos, pero siempre es clave dar las órdenes en el interés del principal. Y esto es muy importante porque tenemos los capataces, las amas de llave, los encargados de los hoteles, etcétera, etcétera, los gerentes de banco, y no se me ocurre quién más, que dan órdenes, pero esas órdenes no son en interés de ellos, sino que son en interés del principal. Entonces, por lo tanto, no ocupan el lugar de principal. Principal es aquel que de alguna manera se beneficia con esas órdenes y tienen, ¿no es cierto?, las facultades para hacer ese encargo. Dicho de otra manera, basta la posibilidad de dar órdenes en interés de quien las da o interés compartido, como dijimos recién, y esas órdenes tienen que estar dentro de la esfera de control o de injerencia del principal. Es decir, si yo tengo una empresa o tengo un almacencito de barrio, esas órdenes tienen que estar dentro de lo que yo me muevo, ¿no? Si el dueño de la empresa llama a los muchachos y le dicen, bueno, vamos a preparar, no sé, vamos a hacer un robo a tal lugar, eso escapa a la esfera y a la injerencia, ¿no? O si ellos por sí solos deciden hacer alguna actividad así totalmente fuera de lo que es el trabajo, también siempre entonces las órdenes tienen que estar dentro de esa esfera de control e injerencia. Un problema que se plantea es qué pasa con los profesionales. Los profesionales, la dirección técnica, que aplican sus propias leyes del arte. Esto, piénselo, cuando las grandes empresas empiezan a subcontratar. Y ustedes no sé si han pensado, por ejemplo, en servicios informáticos, en servicios médicos, etcétera. Muchas veces los profesionales contratados tienen conocimientos específicos que saben mucho más que el principal. Y el principal no les podría dar ninguna orden si no entiende absolutamente nada. Entonces, en estos casos, se dice que aún en estos casos de profesionales que tienen que cumplir una ley artis, ¿no? O sea, las reglas de la profesión, hay, hay dependencia. ¿Por qué hay dependencia en estos casos? Porque habría una suerte de pertenencia a la organización, ya sea empresarial o económica del principal. Es decir, como que el principal se estaría como lo que decíamos, ¿no?, al principio con el fundamento, se estaría beneficiando de toda esta actividad de estos expertos, que no les puede dar órdenes, pero sí están dentro de esta esfera de control, de la injerencia y que pertenecen a la organización económica. Eh, por ejemplo, bueno, empleados con alto nivel técnico, titulaciones académicas. Entonces, no es necesario que exista este control o dirección técnica. Bueno, profesionales de la medicina, la arquitectura van a ser dependientes, eh, y esto no importa que la actividad no pueda ser controlable, que no es necesario que el empresario la pueda controlar la actividad, pero sí que esté dentro de ese concepto de empresa, de organización empresarial. Es decir, yo creo que se valga de esos servicios, como decía López Mesa, ¿no? Que se valga de esos Quería servicios en su preguntarte, beneficio. Sí, dale. ¿no? Que a mí, por lo menos, me parece, quería saber cómo le veía usted, que Sí, entre lo que es la responsabilidad del principal en el nuevo código, combinado con lo que es el concepto de actividad riesgosa y con lo que es el concepto de guardián, me parece que se hace como un todo donde siempre está la cuestión del aprovechamiento, del control, y que de alguna u otra manera siempre, digamos, termina siendo responsable quien se aprovecha o controla en este nuevo código. exactamente. Sí, es un poco esa idea. Me parece que sí, que tenés razón, es Es decir, porque por algún sistemático, me lado como parece. que, sí, 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 fíjate, el que tiene la posibilidad de control, el que está, viste, dentro de esa esfera de control, esto es lo tuyo. Entonces, bueno, si vos tenés un técnico, indudablemente, si yo contrato, no sé, un informático, indudablemente que supera mis conocimientos, pero como trabaja para mí, me beneficio económicamente, o por lo menos tengo la posibilidad de beneficiarme. No sé, por ejemplo, en una bodega puede tener un dueño, pero requiere sí o sí de un enólogo para poder hacerla funcionar, si no, no la puede hacer funcionar por sí solo. Y el enólogo sabe muchas veces más que el dueño, porque tiene el conocimiento técnico. Y diríamos que no va a ser un dependiente de la empresa. Entonces, bueno, viene esto de la pertenencia a la organización económica, empresarial, porque muchas veces esta responsabilidad se piensa como el ejemplo típico este que yo tengo, el jardinero o el peón del campo que lo mando a cortar la maleza y cuando va a cortar la maleza
no sé, va y prende, no sé, en vez de cortar la maleza, corta una rama del árbol y le cae al vecino. O el chofer del micro, pero en realidad esto es de todos los días en un mundo más complejo que, digamos, en este tipo de economía más o agrícola o más sencilla, ¿no? Fíjense, el concepto de dependencia se ha trasladado a la dirección técnica, se ha trasladado de la dirección técnica a la pertenencia a la organización económica de la empresa. Esto es del control a la titularidad empresarial. Esto creo que lo saqué de Izquierdo, el autor español que le cité al principio. Por ejemplo, la gestión representativa, poder, mandato. Ahí tenemos un montón también de esta organización económica. Esto lo van a ver con la administración de los consorcios. El administrador del consorcio, hay un caso, no sé si lo mandé ese, Diego, creo que sí, que también de la sala, si no, te lo mando después. Contrato de obra, la Mira, perdón, se me... subcontratación. Sí, no sé si te mandé o un fallo también de la sala de un consorcio y un administrador. Sí, 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 sí. Ah, Estaba perfecto. muteado. Te decía que sí, estaba muteado. Bien. Bueno, es un poco, está dentro, ya se empieza a mover dentro de este mundo. Em, ¿Qué dice este fallo Villalba con Angulo? Angulo es Super Bea, hoy disco, que la familia Angulo se la vende, es un supermercado acá en Mendoza y creo que hay también, no sé, en Santa Fe no, pero hay en Córdoba y en San Luis. Bueno, ¿qué pasa? Vidalba era empleado del BEA, pero y a su vez jugaba al fútbol para el Centro de Empleados de Comercio que hacían equipitos, ¿no? Entonces con los distintos empleados y lo hacían fuera del horario de trabajo y había un torneo. El BEA les pone su nombre en la camiseta. Dice, y en este fallo que dijo, este es un voto de la doctora Kemmermacher que es muy bueno, fíjense el año 1997, pero es un fallo que como que ve bastante futuro, ¿no? Dice, no procede extender la responsabilidad por los daños producidos por un dependiente durante un evento deportivo a la empresa que patrocina el equipo en que aquel jugaba, a su vez su empleadora, con sustento en la teoría del riesgo de empresa, pues a tal fin la actividad dentro de la cual se produce el daño debe formar parte de la organización empresarial, lo cual no sucede en el caso en que la actividad deportiva no forma parte de dicha organización. ¿Por qué? Porque acá el BEA Supermercado no fomentaba la actividad deportiva. La actividad deportiva era organizada por el Sindicato de Empleados de Comercio. Entonces ahí se presentaban los equipos, los formaban como querían, iban y pedían. Entonces ellos jugaban para BEA, pero BEA no ponía plata, solamente el nombre en la camiseta. Entonces acá, en este fallo, la doctora Kemmelmacher ya se introduce en el concepto de organización empresarial, que si mal no recuerdo, este fallo ahí en la ley creo que tiene nota de Galdós. Eh, la relación de dependencia no tiene sustento exclusivo en la posibilidad de vigilancia o control, sino fundamentalmente en la de dar órdenes, con total independencia del contenido de las mismas, y organizar determinada actividad. Esto es la posibilidad de tener una injerencia o pertenencia en la organización económica de la empresa. En suma, se trata de supuestos en que lo que una persona física o jurídica amplía la propia esfera de acción. Es decir, fíjense, siempre está esa posibilidad de injerencia. Y acá, lo que ella sostiene en el fallo, que Bea Supermercado no le daba no les decía cómo jugar, cuándo jugar, qué hacer y qué no hacer. Entonces no había esa pertenencia, digamos, a esa organización económica de la empresa. Era total, estos partidos de fútbol y ese equipo era totalmente ajeno a la empresa. Esto porque lo puse acá. Ya me voy a acordar. Esto creo que lo puse para, este fallo es de la Suprema Corte de Buenos Aires, que es muy interesante también este fallo que está en el material, que este es medio complicado, este fallo, los hechos, creo, porque era, si mal no recuerdo, parece que son unas personas que trabajaban en dos campos y creo que no sé, venden ganado, lo llevan de un campo al otro, no sé qué hacen, pero un poco a espaldas del dueño de los campos y se lo venden a un tercero y que creo que lo perjudican en definitiva.
Dice, bueno, ¿qué dice de la responsabilidad por el hecho del auxiliar? Dice, en la responsabilidad obligacional indirecta, para que el deudor sea civilmente responsable por el hecho del auxiliar, no es necesario que exista una relación de dependencia o subordinación. Por lo demás, en el caso ha quedado suficientemente acreditada la relación de dependencia laboral de fulano y fulano. Eh, entonces, fíjense cómo habla acá, responsabilidad obligacional indirecta, que acá sí creo que pegaría o encuadraría en el 1753, porque ya no es la directa, me parece a mí. Pero bueno, en ese caso, si bien tiene conceptos interesantes, por ahí es complicado entender los hechos, como, o a mí se me mezclaban quienes estaban con las vacas y todo eso, pero bien. Este caso práctico también viene de uno de los fallos que a lo mejor algunos de ustedes los han leído. Eh, es así, es un barrio privado, Septiembre S.A. No, ya me confundí. Barrio Septiembre S.A. es la administradora del consorcio de propietarios de un barrio privado. Esta administradora del consorcio de propietarios firma un contrato con la empresa de vigilancia. Y miren esto, no tanto como administradora del consorcio de propietarios, sino a título personal. Fíjense esto desde el punto de vista de la responsabilidad profesional, como el contrato, la administradora del consorcio, no lo hace en nombre y representación del consorcio, como debería haberlo hecho porque es un mandatario, eh, sino lo hace a título personal. Entonces pasó lo que tenía que pasar. Una familia sufrió un robo en su vivienda del barrio privado porque funcionó mal el servicio de vigilancia. Y acá viene el problema. ¿Quién responde? ¿Responde el consorcio de propietarios o la administradora que contrató a título personal? Por el deficiente, más allá del servicio de vigilancia, que no hay duda porque prestó mal el servicio. Eh, la administradora que excede su actuación en el interés de la representada puede ser considerada principal del servicio de vigilancia. Miren qué pregunta, ¿no? Este fallo es muy interesante. ¿Por qué? Porque acá no está considerando al consorcio como principal del servicio de vigilancia, porque en definitiva el servicio de vigilancia vigilaba para el consorcio, sino que a la administradora, porque al firmar por sí y contratar por sí al servicio de vigilancia, habría excedido estos límites digamos, del mandato. Eh, estos son términos del contrato que firman. La locadora queda expresamente comprometida a utilizar toda su pericia, conocimientos y celo en el cumplimiento de sus servicios, verificando que el personal que afecte para ello se encuentra capacitado para la prestación del servicio contratado y que se satisfaga los requerimientos del barrio Septiembre. Entonces, fíjense cómo acá se nos está dando todo el caso de esto. ¿Qué dijo la sala A? La misma que cité recién. En este caso, dice el primer requisito, relación de dependencia. Queda establecido del momento que la propia emplaza a Barrio Septiembre S.A., que era la administradora, porque yo no sé por qué todos se llaman igual en ese barrio, reconoció, porque deben estar vinculadas, reconoció al momento de contestar la demanda el vínculo contractual que la unía con la empresa de seguridad. La relación además quedó acreditada con el contrato de locación de servicios que esta última acompañó, que como ya lo señalé, fue suscrito por la demandada a nombre propio y no en tanto representante del consorcio de propietarios. Por lo demás, la facultad de supervisión por parte de Barrio Septiembre S.A. se encuentra expresamente mencionada en el contrato. Entonces, ¿qué dijo? Está bien, falló la empresa de vigilancia, pero además tiene una principal que también va a responder. ¿Por qué? Porque se da la relación de dependencia por todas estas circunstancias, ¿no? Bueno, ahí no. Dice, ¿dónde les voy a leer? Dice, se ha dicho con acierto que si el dependiente se sirve de otro para el cumplimiento de sus funciones, el daño causado por el subdependiente a un tercero compromete igualmente la responsabilidad del principal. Precisamente para ilustrar esta situación, he echado mano en otra ocasión del ejemplo del empleado de una empresa de seguridad que durante el cumplimiento de las tareas de vigilancia para un cliente ocasiona daño a un tercero. Entonces, en este caso, terminó respondiendo la administradora del barrio como principal del servicio de la empresa que prestaba el servicio de vigilancia. Y todo creo que por haber hecho mal un contrato, porque si hubiera hecho bien el contrato,
No, pero ahí, ¿Y el como dice, consorcio el consorcio no fue no, creo que el demandado? consorcio no respondió, me parece. Yo ya no me acuerdo cómo eran los hechos bien, pero el consorcio creo que no responde. Porque incluso el más Eh, solvente es el consorcio. A mí yo lo veo más responsable del consorcio porque se puede tomar Acá esa parece que demandaron contratación. a todos, y vos sabés que Claro, yo no me esa acuerdo, contratación se puede tomar, aunque esté sí, sin representación del consorcio, que el objetivo estaba siendo, digamos, la vigilancia, digamos, una contratación a favor de tercero, donde este tercero es el responsable también en cuanto se ve beneficiado por el servicio. ¿Me explico? A eso digo. sí, no, vos sabés que yo no me acuerdo si el consorcio fue demandado y consintió la sentencia de primera instancia o la empresa de seguridad consintió la sentencia de primera instancia. Eso no me acuerdo. Porque Vos sabés que más no allá me de la acuerdo falla, exactamente, claro, más pero allá es de la raro No falla porque de aparece el consorcio, ¿no? contratación, más allá vos, de Diego, No que lo has aparece. leído más, ¿qué leíste? No, no aparece. Lo miré recién, voy a decir la verdad. Lo estoy ¿Lo mirando viste? ahora. No aparece. No, pero me O sea, lo parece que vi no, antes, pero no me es un acordaba fallo tanto. difícil, es un fallo difícil, pero Claro. me parece que el consorcio no fue demandado. Y creo que la empresa de vigilancia consiente en primera instancia la sentencia y apela solamente la administradora. Pero esto, No yo parece haber sido ahora, demandado donde yo veo. no, me parece que no fue demandado. Y aparte se llamaban todos igual. Y también eso complica la lectura porque todos se llaman Barrio Septiembre S.A. eh, Sí, pero me viste que ahora parece ya que son no. personas jurídicas claramente por el reales y por parte general lo Claro, tenemos y como el barrio debería haber, cerrado. y en realidad el que contrate el servicio de vigilancia debería ser el consorcio a través del administrador, pero el administrador administra para otro, no administra para sí. Acá, al haber Exacto. contratado a título personal, Sí. al exceder las funciones del mandatario, le dijeron, bueno, hacete cargo como principal. Y Yo además hubiera ido contra controlan. el consorcio. Es muy interesante este fallo, fíjense. Porque el pago Eh, seguramente que no lo hacía, la aseguradora lo hacía, la administradora contrató, pero seguro que con fondos del consorcio. A ver, Exactamente, porque es un no me va a administrador. decir que se va a bancar. Sí. Pero fíjense qué interesante y todo viene por un contrato mal hecho, ¿no? Mm. Porque por ahí, salvo que, bueno, que expresamente entre consorcio y administradora hayan pactado que la vigilancia se va a hacer cargo exclusivamente la administradora, ella no tiene nada que ver, pero como todos ustedes saben y acá todos sabemos que lo más importante normalmente en un barrio privado es justamente la seguridad. Entonces, no creo que la hayan delegado tan fácil o han sido tan hábiles de decir, bueno, hacete cargo que el consorcio no se hace cargo. No sé. Pero es muy interesante este fallo. Eh, bueno, después tenemos otro problema con dependencia, pero que esto se los voy a dejar planteado nada más y después ustedes ven la filmina, que es lo del problema del dependiente anónimo. ¿Qué pasa cuando el daño lo causó un dependiente y no sabemos quién es? Siempre se ha dicho que se responde aún por los dependientes anónimos, lo cual también es un contrasentido. Si tengo que acreditar los presupuestos de responsabilidad con respecto al dependiente, ¿cómo voy a acreditar si el autor es anónimo? Entonces, acá hay que recurrir a esta figura novedosa, digamos, pero no tan novedosa porque viene más o menos desde los romanos, de la responsabilidad colectiva o anónima. Y sobre todo al 1761, que es el que habla de autor anónimo, que dice, si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, por ejemplo, el empleado de la fábrica tal, o sea, sabemos que el daño salió de los empleados de esa fábrica, pero no sabemos quién. Responde solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción. Entonces la pregunta sería, sí, por ejemplo, no sé, va pasando una persona por la vereda de la fábrica y un empleado tira la piedra y le saca un ojo. Le, entonces, en un caso, respondería el grupo de empleados, si no hay duda. Todos los empleados que estuvieron trabajando van a responder, salvo que digan quién causó el daño. Esto es para proteger a la víctima en el caso del supuesto autor anónimo. El ejemplo típico es que nadie, yo no fui, yo no fui, no, yo no fui, todos se tapan entre sí y la víctima queda sin reparación. Entonces no hay duda que ese grupo, ese grupo que lo tenemos identificado, pues sabemos que la piedra salió de la fábrica tal, etcétera, 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 van a responder como grupo. Pero esa responsabilidad del grupo, ¿la podemos proyectar al principal? ¿A ustedes qué les parece?
¿Qué pregunta, no? Yo creo que sí. Si podemos proyectarla de Yo una también, me parece persona, que sí, claramente. podríamos, podríamos proyectarla, ¿no? Tenés Porque fallos se da. también en Buenos Aires hace 15, 20 años. Hay uno, Diego, que comentó Vázquez Ferreira, Ujú. de un centro asistencial, un geriátrico, un residencial, donde al abuelito le habían colocado una inyección. No recuerdo si era en el espacio peridural, bueno, no sé qué, el señor agrava su cuadro, no sé, le inyectaron para bajarle una fiebre, de temperatura, no sé lo que tenía, y bueno, tiene un paro, bueno, ¿no? La cuestión es que tiene una sepsia generalizada porque no le controlan, se le había hecho un bubón y muere. Entonces, el tema era determinar quién le había colocado esa inyección, porque habían llamado a una ambulancia de afuera y bueno, al final le Sí. dieron la responsabilidad objetiva, era un SRL, ¿viste? No, sí, y hay otro, Mm. también hay otro caso interesante, creo que lo tengo citado viejo, del Código Civil, donde creo que se pelean la policía con una banda de delincuentes y se causan daño, y entonces la víctima, que no estaba ni con los delincuentes, creo, ni con la policía, dice a quién demando, porque no sabíamos si el tiro había salido de los delincuentes o de la policía. Claro. Yo No, tuve un caso yo parecido, creo, sí, estuve sí, viendo, estuve pensando, generalmente uno de los elementos, los requisitos es un hecho ilícito del dependiente, ¿no? Y ujú, creo que acá lo podemos encuadrar un autor anónimo, sobre todo el concepto de hecho ilícito viene de allá del año, ¿no? ujú, Creo sí. que podría encuadrar el tema del autor anónimo, tranquilamente. Sí, sí. Es interesante y tenerlo presente porque creo que se puede proyectar, porque se dan los presupuestos de la responsabilidad. Porque nosotros tenemos, y en realidad sobre todo el de autor anónimo, que es un caso, hay autoría individual, lo que pasa que no lo tenemos identificado. ¿Sabés qué más Entonces, duda? O sea, sí, me quedé pensando en el edificio. El edificio en construcción, digamos, sí, en construcción, en reparación, ahí sí, no me cabe duda al director de obra, pero en el caso de un consorcio, digamos, y que la piedra caiga digamos que, no sé si no llegaría al consorcio, digo, el principal ahí. claro, Esa es ahí mi duda. ¿Sería principal el Se lo consorcio demandó, no, ese es el o el tema. no, el 1761 consorcio, queda no, ahí solamente todos los frentistas, el suponte? consorcio juega con el 1760, que es el anterior, que no, que es como que son por las cosas expuestas arrojadas al caer, pero el tema es Pero como que principal, te digo. el consorcio no es dueño de ninguna, no es dueño ni ocupante de ninguna unidad habitacional, salvo que el daño pueda haber también caído de alguna parte común. Eso Claro, de una es terraza por ahí o algo de la similar. Eso. terraza, no sé, de algún lugar, de algún lugar, de un espacio común, y ahí sí podría ir. Si no, no, si no el consorcio no estaría mal demandado. También eso hay algunos fallos, creo que no los puse ahora. Pero fíjense esto, lo de los grupos. Este fallo es un clásico también. Hoy he venido con casi todos que es de la sala D, este es voto de Bueres, porque antes era fanática de la sala D cuando Bueres estaba ahí, que es Calcaterra, que es uno de los primeros fallos de grupos anónimos con nota de compañía y de caso, donde Bueres hace todo un desarrollo de la responsabilidad colectiva y todo, bueno, como con la genialidad de Bueres, ¿no? Constituye un caso de responsabilidad cuando varios médicos cohesionados por pertenecer a una unidad departamental o servicio constituyen un grupo. Y bueno, ahí explica la responsabilidad. Fíjense acá del grupo médico también un fallo más nuevo de la sala C. eh, ¿Por qué? Porque bueno, esto también es de. Después tenemos los grupos estos son los grupos peligrosos. El de autoría anónima es un grupo que no es peligroso en sí mismo, sino que podemos ser, no sé, un grupo que nos juntamos, no, salimos, no sé, el ejemplo típico es el grupo de caza, que salen a cazar pato y entonces sale un disparo y no se puede saber de cuál de los cazadores lo tiró, y entonces no se sabe quién es, entonces al final ninguno responde porque no se pudo determinar de qué bala, de qué arma salió la bala.
el tema, pero el grupo en sí mismo no es un grupo peligroso, como son los operarios de una empresa, no son un grupo peligroso. En cambio, estos grupos, como ven ahí, que son los barra bravas, grupos, ¿cómo se llama? Extremistas, etcétera, etcétera, son grupos que por la propia actividad que realizan son peligrosos. Entonces, acá también la trasladamos si son grupos peligrosos. Y acá viene el tema de los barra brava y los del fútbol, y los dueños, yo no entiendo nada de fútbol, pero ¿qué pasa si el daño lo causa la barra brava de un partido X, no digamos, de un equipo X, eh, y no sabemos obviamente quién fue? Sí, obviamente la barra brava responde porque es un grupo peligroso, pero se proyecta por la responsabilidad del principal al equipo de fútbol. Qué pregunta, ¿no? Los futboleros me van a decir que no, pero Sí, entiendo que ¿qué les sí, y parece? por un montón de razones, digamos, no solo por esta, Ujú. En digamos. el fallo Visto Mosca, de donde lo ¿se vean, acuerdan el fallo Mosca que siempre lo Sí, nombramos? el famoso claro, Fallo El Mosca, sí. famosísimo Mosca. Ahí yo creo que habían llegado, bueno, más allá de lo trascendente que llegaron a la AFA, habían condenado a los tres equipos, porque había uno, no sé si era Vélez, que había prestado la cancha, y los otros dos, Sí, los participantes, porque había venido de un lateral, y bueno, no sé, me parece que fueron sí. los tres clubes, ¿eh? le- Aparte del concepto de bystander, que es la primera vez que lo introduce la Corte, el caso es interesante porque es la primera vez que responde la AFA por los daños causados en un partido. Pero fíjense Doctora, todo lo que... ¿Sí? ahora, ¿eso Adelante, sería una Gabriel. responsabilidad por el hecho del dependiente propiamente o una responsabilidad directa? Ah, qué buena pregunta. Yo te diría Porque que yo no veo en la barra brava una dependencia para con el club. ¿Cuál es no, el y no beneficio? sé, si yo no entiendo nada de fútbol, yo no sé si hay dependencia, pero el hecho de usar las camisetas, usar esto, gritar por determinado equipo, que te pongan los micros, no sé, no sé si hay, no sé si ahí claro, eso no te marca esa relación de dependencia de organización, digamos, empresarial, para ponerle algún nombre. No sé En estos casos es si más no fácil da. ir por la responsabilidad deportiva directamente, de organización de espectáculos deportivos, esa obligación de seguridad. Sí, pero vos podés ir contra, porque a lo mejor vos del espectáculo deportivo podés ir contra el que organiza el partido, pero contra el equipo que no organizó y la hinchada del equipo que no organizó te causó, porque a lo mejor el que organiza el partido, por ejemplo, puede estar insolvente y te conviene ir contra el creo que otro, no eso sé, por ahí podría entrar por la actividad riesgosa más fácil, como que se sirve de la actividad. Entonces ahí al servirse de la actividad lo podemos también. meter, me parece. También, Esa viste podría ser una. como son, como son, digamos, como se van abriendo distintas ventanas de cómo vamos conjugando. Y la idea, bueno, es largar preguntas para pensar, ¿no? Cómo el código nos va dando un abanico y cómo se nos van armando y pensando las distintas. Bueno, esto lo leen después. Ah, esto es lo que les contaba recién miren, 1986, este fallo de la sala 3 de la Cámara 1 Civil de La Plata. Bueno, también es que son dos bandas que se enfrentan. En este caso es sumamente interesante también, pero acuérdense que estaba resuelto con código viejo, donde cada uno interpretaba como quería en el código viejo, porque no había una norma clara de responsabilidad colectiva, ni anónima, ni etcétera. Bien, la atribución del daño al dependiente es muy fácil, eso no lo vamos ni a mirar. Quiero entrar acá porque si no me van a matar, entonces ya en lo último voy a tomar, si a ustedes no les molesta, unos 10 minutitos para ver la relación entre la función y el daño. Perdón, ¿le puedo hacer Sí, una pregunta? Gaby. Sí, Gaby. Independientemente de la responsabilidad indirecta del dependiente, es decir, que haya que probar la responsabilidad del dependiente, ¿hay acción directa contra el principal o sí hay que demandar también al dependiente? Es decir, No, podés demandar a cualquiera porque es obligación concurrente. Entonces vos podés demandar solo al principal o solo al dependiente o a los dos juntos. ¿Qué pasa? Si vos demandás solo al principal, el principal podría traerte, no sé cómo se llama en el citación, no en es la- citación en garantía, una denuncia de litis. Podría denunciar la litis al empleado. ¿Para qué? Para que después, cuando repita contra él,
no le plantee la famosa defensa de mala defensa, digamos, Ujú. que se llama así. No integrar la liti porque no es un liticonsorcio necesario donde tengan que estar todos para que la sentencia sea útil. O sea, la Puedes responsabilidad es mandar a uno o indirecta. a todos. Puedes La mandar a responsabilidad, cualquiera. bien, la Ujú. responsabilidad es indirecta, pero hay acción directa. Hay acción directa porque la obligación es concurrente, donde vos te vas al 804, creo, no me acuerdo cuál, y ahí vos podés elegir de mandar a uno o a todos. Normalmente, lo que generalmente, me parece que siempre hay que ir contra el más solvente y después que ellos se las arreglen, ¿no? Claro, Si de demandas acu- al empleado, bueno, lo que pasa es que a veces hay empleados que ganan muy bien también, ¿no? Entonces, bueno, esa es la estrategia, pero puedes mandar a cualquiera de los dos. Bueno, el nexo causal entre las funciones y el hecho dañoso. El artículo nos habla de en ejercicio o en ocasión de las funciones encomendadas. En ejercicio, la clásica, el daño lo comete en la labor encomendada, es decir, acá no hay mal ejercicio, nada. Está cumpliendo la labor, no sé, por ejemplo, está pintando la pared y mientras que pinta la pared, digamos, no sé, pinta otra pared. O lo mandan a cortar maleza y cortando la maleza comete el daño. Como esta era muy restrictiva, se pasa al ejercicio abusivo aparente. Estos casos hay muchos porque hay apariencia de la función, el ejemplo típico cuando con el uniforme eh, de cierta empresa tocan los timbres en la casa y dicen venimos a arreglar el gas y se hacen pasar por alguna empresa y no eran de la empresa. O el colectivo, o lo hacen, o son empleados de la empresa, pero aprovechan todo el sistema para ir más tarde a una casa, a lo mejor, o el servicio aparente, muchas veces cuando vieron que muchos clubes o empresas plotean con el nombre de la empresa, el colectivo, o no sé, las camionetas, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces hay apariencia de función cuando el colectivo desvía el recorrido, por ejemplo típico del libro, desvía del recorrido para encontrarse con un amigo. Para la víctima está en funciones, hay apariencia de función, no sabe si era su recorrido o no. Bueno, eso también se responde abusivo y aparente muchas veces. Y lo complicado es esto. ¿Qué se entiende por motivo y con ocasión? El código nos habla en ocasión de las funciones. Si ustedes leen ahí el fallo Vidalba de la doctora Kemel Macher, ella ahí explica que los términos ocasión y motivo no son claros, que muchas veces se usan como sinónimos, que muchos autores y jurisprudencia utilizan la palabra ocasión con lo que algunos otros definen motivo y viceversa, entonces no está claro muchas veces qué es ocasión y qué es motivo. En general, lo que yo aprendí, tanto de Kemel Macher como de Paredada, era la siguiente distinción, que no todos los autores la hacen, pero que viene de un famoso fallo rabanito. Con motivo de la función, el daño cometido con motivo de la función es cuando la función es determinante para cometer el daño, de modo tal que si yo mentalmente suprimo la función, el daño no se hubiera cometido o muy probablemente no se hubiera cometido. Es decir, ahí está esa relación de medio a fin. Es decir, si Juan no hubiera sido chofer de micro, nunca hubiera peleado con la pasajera porque no no quiere cederle el asiento a una persona con discapacidad, por ejemplo. Es decir, acá nos vamos de la relación de causalidad adecuada del código y nos estamos acercando a la equivalencia de las condiciones. Es como una excepción a la causalidad adecuada. En ocasión es mucho más amplia, ya acá la función no es determinante del daño, sino que la función le brinda una mera oportunidad. Es decir, no sé, el chofer del colectivo, este también es el ejemplo del grado, aprovecha, está conduciendo el colectivo y se sube su peor enemigo. Cuando lo ve, le pega, le pega. Entonces, acá la función no fue determinante del daño, sino que le brindó una mera oportunidad. ¿Por qué es importante la distinción? Porque se entiende, o una cierta corriente doctrinal y jurisprudencial entiende que se responde, con motivo de las funciones se responde porque la función fue determinante del daño, si el principal va a responder. Pero cuando el daño es causado en ocasión, no se responde porque es una mera oportunidad, pero que muy probablemente el daño se hubiera cometido igual.
Eso es lo que nosotros estudiamos y enseñamos hasta con el código 2015, creo que lo enseñamos más o menos igual, pero este caso, miren, este caso 1945, Rabanito. Rabanito, Fernando y otra contra Nación Argentina, es un caso que el caso fue un caso real, un caso que pasó cerquita de ustedes en la Universidad Nacional del Litoral, donde el señor Ruiz, que era el mayordomo de la facultad, le pide a la víctima, el señor Rabanillo, que creo que era un empleado de la facultad, que llevaba, estamos hablando de 1940, llevaba en un portafolio toda la plata para pagar los sueldos del personal, y Ruiz, que era el mayordomo dependiente de la Facultad Nacional del Litoral, por ende dependiente del Estado Nacional, le dice a Rabanillo, le dice, acompáñame al sótano, va Rabanillo con toda la plata, y el señor Ruiz, para quedarse con la plata, lo mata y se queda con la plata. ¿Qué le parece a usted? ¿Esto ha sido con motivo o con ocasión de las funciones? ¿Ustedes qué dicen? La función de la función de mayordomo de la facultad, eh, le fue determinante para que Ruiz matara a Rabanillo para robarle los sueldos, o fue una mera Sí. oportunidad que lo hubiera matado igual en otro lado. ¿Qué les No, para mí parece? fue determinante, porque él conocía la facultad, vi algo el fallo, conocía la facultad, conocía los lugares, sabía dónde sí, dónde no, dónde había gente, toda esa cuestión. Exactamente, Coincido, va, exactamente. con lo que dijo el fallo. Claro, entonces el mayordomo, entonces este es un caso, según lo que acabamos de ver, es un caso, la función fue determinante, porque si Ruiz no hubiera sido el mayordomo, nunca hubiera conocido a Rabanillo, muy probablemente no lo hubiera conocido, y no se hubieran visto. Entonces la función fue determinante, no fue una mera oportunidad que le brindó la, digamos, la relación de dependencia para matar a Rabanillo. Bueno, pero ¿qué es lo importante de este caso y por qué se lo traigo a cuento, el caso Rabanillo? El caso Rabanillo fue el primer caso en la Argentina que distingue esto de ocasión y motivo. Desde el punto de vista teórico, lo distingue como lo acabamos de decir recién. El motivo es determinante, ocasión es una mera oportunidad. Pero cuando va a resolver el fallo, cuando va a subsumir los hechos, digamos, en esta clasificación, lo hace mal. Y esto lo destaca Espota en una nota, Espota, el que hacía, no el constitucionalista, sino el que hacía derecho civil, lo destaca en la nota al fallo, que la nota al fallo no está, no la encontré digitalizada. Destaca en la nota, dice, bueno, la Corte distingue bien, pero resuelve mal, algo así dice en la nota. Pero fíjense lo que pasa a veces con los fallos. Este fallo, desde 1945 a la fecha, sirvió para analizar la responsabilidad del dependiente distinguiendo con ocasión y con motivo. Es decir, si bien la Corte en el caso resuelve mal, porque la familia de Rabanillo no cobró la indemnización del gobierno nacional, la distinción es correcta y la toma toda la jurisprudencia y la doctrina. Entonces, algo que hizo mal la Corte, o sea que resolvió mal, pero en el fondo generó una jurisprudencia interesantísima que perdura hasta nuestros días. Bueno, después lo van a leer ahí, ustedes no. Hay otro fallo, 1994, hemos adelantado en el tiempo, que también nos va a ayudar a entender esto de ocasión. Entonces, hasta ahora hemos definido que el motivo es lo determinante, que de no haber existido la función el daño no se hubiera cometido. Y la ocasión es una mera oportunidad. Y el artículo 1753 no habla de ocasión. Entonces, la pregunta va a ser, ¿siempre va a responder el principal por el hecho del dependiente? ¿Siempre que haya, porque le brinda una mera oportunidad? ¿O hay que ponerle alguna limitación a esa palabra ocasión en el 1753? El caso Fournier, 1994, la corte, que ninguno ya de los integrantes de esa corte del 1994 están en la actual, el señor Fournier era agente de la policía bonaerense, lo mandan a hacer un operativo que creo que se llamaba Operativo Sol en Mar del Plata, que era contra las drogas.
paraba con sus compañeros de trabajo, empezaron, no sé, a jugar con las armas, creo que era algo así, y se le escapa un tiro a uno y lo mata. Entonces, acá en este fallo se discute, y la doctrina también lo discutió mucho en ese momento, si esto era si había sido determinante la función para matar o sea, habrá sido el señor Fournier o no. Acá es ocasión o que es motivo, es determinante la función, es una mera oportunidad. ¿Qué les ¿Estaban en parece? horario de trabajo? ¿Estaban trabajando o estaban No, estaban en yendo? el departamento ya. Para mí es ocasión. Es ocasión, muy Para mí, bien, Para mí es pero ¿qué ocasión. pasa? Porque en Circunstancia, realidad, tiempo y lugar solamente ahí. pero no es cualquier ocasión, dice el fallo, Y no es porque todo, el policía tiene por que ej- tener el arma encima para responder en cualquier caso, eso es lo que... exactamente ese es el eh, problema. Entonces no es cualquier ocasión, es una ocasión indispensable, que Pero eso acá por ahí se toma. estaban jugando Claro, con ¿por el qué? arma. Porque es un poco así. Si el policía está obligado a portar el arma a las 24 horas en todo tiempo y lugar, y piense que estamos hablando de chicos muy jovencitos, está en el departamento, la típica, mostrame el arma, no sé qué, se dispara un tiro y mata, no es cualquier ocasión, no es una mera oportunidad para cometer un delito, sino que es una oportunidad indispensable, porque de no haber portado el arma, muy, muy difícilmente se hubiera generado eso. Este razonamiento, que ahora me estoy acordando, pero lo podría haber puesto, se da mucho en el caso de cuando los agentes de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, cometen femicidios. No sé si los han puesto a pensar. No es lo mismo una persona que tiene que ir a comprar un arma o tiene que matar con un cuchillo o tiene que matar con sus manos a aquella persona que tiene el arma. Hay un caso que, bueno, que está publicado creo que en todos lados, que es un caso de responsabilidad Creo del que desde el Estado. lado del Estado, ahí hacen la diferencia entre... Perdón, A ver, dale, dale, sí, dale, lo que Diego. digo, que entiendo que en materia de responsabilidad del Estado, ahí te hacen la diferencia entre el acto ilícito y el acto ilícito, Ujú, según si la utilizó en el trabajo o la utilizó o era la ocasión. claro. Si no, este En caso muchos que le digo fallos, de femicidio, que es resuelto por una Cámara de Apelaciones de La Plata, si no es La Plata, es Mar del Plata. Es así, la señora víctima de violencia va a la comisaría y denuncia a su conviviente, a su marido, y le dice, no, mire, me quiere matar, acá le traigo el arma, guarden el arma porque me va a matar con el arma. Y la, claro, el personal policial de ese momento le dice, señora, usted no se da cuenta que ha tomado el arma de su marido, la que va a ir presa de usted, así que vaya y devuélvasela. No, que si me la llevo a mi casa me va a matar, me va a matar. Bueno, y pasó lo que tenía que pasar, la mató con el arma reglamentaria. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de obligar a las fuerzas de seguridad a utilizar el arma transforma esa mera ocasión, porque muy probablemente esta pobre señora víctima de violencia de género la podría haber matado de otra manera, pero el hecho de portar el arma le dio una ocasión indispensable, porque le facilitó en grado sumo, digamos, cometer el femicidio. Entonces, por eso es interesante esto de ocasión indispensable. Yo en la facu a los chicos, bueno, y a las chicas les digo que por ahí en el artículo donde dice ocasión le pongan al lado indispensable para ponerle como algún límite. Bueno, este pues lo leen ustedes porque si no, eh, este es el caso del ascensor, es de azul. Eh, Lo dimos a claro, los chicos en daños, lo dimos acá, el de azul. sí, lo dieron De la ese. caída del ascensor, el que cae el chico por el ascensor. No, esta es la chica abusada, Ah, no, no, que ese no no sé lo si la dimos. mata, no me acuerdo si la mataba o solamente la abusaba la nena de 7 años. Es de la sala 1 de Azul, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, creo que se lo comenté recién acá, bueno, también indudablemente fue con motivo de la función, ¿qué les parece a ustedes? ¿O le brindó una mera oportunidad la función acá? ¿O lo leíste, no, Diego? una oportunidad, entiendo. La ¿Cómo función, fue, a ver. doctora? Discúlpame que no lo El leí. motivo, el hecho de ser No, no la administrador, recuerdo bien. Ah, era administrador el era, administrador.
el administrador, el portero del edificio, y entra la nena solita, y él la acompaña, y después la lleva a la terraza. El La caso de función Entiendo de... que Mangieri es también. educación. muy parecido, exactamente, casi igual Sí, diríamos, hay pero un no sé, caso habrá también sido el mismo. en un campo, alguien de un campo que había llevado una nena, lo mismo. También. Sí, la Si función es responde el consorcio determinante sería el acá, tema, ¿no? Si responde el consorcio o el acá sí, administrador. acá El sí, acá consorcio. creo que es el consorcio y el administrador por el a título personal, porque acá el administrador puede ser una persona individual. Mm. O puede ser un portero encargado por la administración, ojo, también. Los porteros son normalmente contratados por la administración, pero se consideran empleados del consorcio, ¿viste? Pero la administración, acuérdense el concepto de dependencia, Sí, contrata en interés propio e interés del por principal, eso el principal, ¿quién sería ahí? El consorcio. el consorcio. Claro, y acá, fíjense, la nena yo creo que acepta ir a la terraza con, con el portero por la confianza que había, ¿no? Entonces la función, si no es el motivo Sí. determinante, lo ayudó indispensablemente, ¿no? No cualquiera tiene Claro. esa oportunidad de, para, ¿no? Para poder cometer estos hechos aberrantes. Eh, bueno, bueno, esto está acá todo resumido. La ocasión determinante. ¿Qué es lo que dicen otros autores como Borda y que Melmacher también un poco dice que lo importante en definitiva, más allá si es ocasión o motivo, que haya una razonable vinculación, ¿no? Entre la función y el daño cometido. Y que esto va a depender, como siempre, de la prudencia de los jueces y las juezas, y que esto es una fórmula abierta, lo de ocasión, que habrá que verlo en cada caso concreto. Bueno, ahí en Villalba, que yo les comentaba, tienen todas las teorías, ese no sé por qué está, y La acá, palabrita esa determinante está en algunos fallos, porque esto, ocasión, sí, determinante es para mí lo mismo que motivo. exactamente, son, ¿Le en agregás el definitiva es lo mismo, determinante? exactamente, es lo mismo, la ocasión determinante es lo mismo, sí. Fíjense, acá, 1007, me faltó un número, 1753. Ya sé que la ocasión hay que interpretarla con una relación causal suficiente o razonable. La función debe ser determinante del daño, es como un poquito más restrictiva, y la función solo le debe brindar una oportunidad que es más amplia. Pero lo importante, que es el cuadrito azul, no basta cualquier oportunidad, sino que tiene que ser determinante. Entonces ahí es como que volvemos, se nos mezclan los tres colores, digamos, porque no basta una mera oportunidad, sino que tiene que ser una oportunidad determinante, que es lo mismo decir que la función es determinante del daño. Más o menos. Esa es la interpretación. Lo que sí yo veo de peligroso en el 1153, la poca claridad al hablar de ocasión, más allá que tome el ejercicio de una ocasión del artículo 43 del Código Civil de las Personas Jurídicas. Pero podemos hacer responder a la empresa por cualquier, o al principal por cualquier hecho. Entonces siempre hay que tratar de ver que sea razonable, que la función haya ayudado bastante. Bueno, las eximentes facilísimo, las propias de la responsabilidad objetiva. Esto, bueno, citado por López Mesa, ahí está la cita de López Mesa. Dice que, bueno, que si la víctima los conocía, por ejemplo, el ejemplo típico, el chofer que se roba el auto y se sube con los amigos para ir a las picadas. Bueno, en esos casos, si la víctima conoce, habría como un hecho del damnificado, ¿no? Bueno, esto lo ven después, solito, porque ya hemos hablado bastante, pero es como para que lo tengan más ordenadito. Este power era un power muy largo que yo lo fui acortando, cambiando, así que ya les hablé, acá está todo lo de las prepagas, quedaría para otro tema. Este fallo también es muy bueno, y no sé si es también de la misma sala, no me acuerdo. Eh, es este. Bueno, también habla un poquito de todo esto, así que ustedes en deudor Calvo Costa, también es otro, que bueno, que aparte ahora es integrante de la sala, que es también profesor de la UBA. Este trabajo es muy bueno, responsabilidad civil de los establecimientos asistenciales, empresas de medicina prepaga, obras sociales, un cambio de paradigma, si hay un verdadero cambio de paradigma y como que se nos presenta todo fácil ahora, o por lo menos un camino sencillo y no estar, no es estipulación a favor de terceros, no es esto, lo otro. Esto es muy sencillo, el argumento, ese trabajo se los recomiendo.
Bueno, el de Marino también es muy bueno. La próxima charla vamos a hablar todas estas cuestiones de la relación de obligaciones concurrentes, solidaria e indivisible y todos los problemas procesales que ello genera, que obviamente si no, nos vamos a quedar hasta mañana. Y de Por los eso, consorcios, el de los consorcios y barrio privado, ¿ese lo pasaste, profe? sí, sí, que Leo me Sí, está ratificó que entre sí, los yo que porque pasó. por ahí me Ah, olvidó. bueno, Sí, Bueno, sí, y sí. gracias, Hay, Diego. hay para uno es ese. como conclusiones un poco, viste, conclusiones un poco rápidas. ¿Qué es lo que más me importaba de tratar de hablar la charla de hoy? Es, primero, que siempre tenemos la importancia de analizar bien los hechos, ¿no? Para ahí, para poder, una vez que tengamos bien claros los hechos, poder determinar la norma aplicable. Obviamente que esto requiere que pruebas tengamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la normativa aplicable también nos va a decir cuál es el régimen de la responsabilidad civil y qué es lo que tiene que probar cada parte. Y otra pregunta que siempre me hace ruido, que cuanto más o sea, el código no dice la responsabilidad civil está unificada, no tenemos más ahorita contractual, extracontractual. Pero en muchos casos, si no queremos caer en errores, hay que necesariamente ver cuál es el origen del daño, si está en la órbita contractual o en la extracontractual. Sobre todo en esto de los daños causados por dependientes o auxiliares. Y entonces, bueno, para finalizar, bueno, para esto siempre es la pregunta, esta es la pregunta que les quería contar que siempre me hago. Parece que siempre hay que distinguir, pero no es que se unificaron las órbitas. Las órbitas están unificadas, pero como que cada vez van apareciendo más cosas donde necesitamos pensarnos a distinguir. Y eso que no hemos hablado de la importancia de la distinción en cuanto, por ejemplo, previsibilidad contractual, prescripción, etcétera. Igual Entonces, nosotros acá tenemos tribunales de responsabilidad extracontractual, o sea que siempre la exactamente, tenemos que eso distinguir. usted sí, terrible. Yo no sé cómo se hace ahora. Eh, lo que antiguamente era extracontractual, nosotros siempre tuvimos unificada. Entonces, pero eso nos llevó, vos fíjate, bueno, y esto es como un obiter dicta, digamos. Yo creo que esto es no, y un pensamiento mío, sin pruebas científicas que lo avalen, pero la experiencia me indica que al nunca haber diferenciado nosotros en un fuero extracontractual y un fuero contractual para reclamar daño, y el hecho de que nuestros maestros de las obligaciones, que Melmacher, Paredada, siempre nos explicaban, como igual muy siguiendo como a Vázquez Ferreira, ¿no? La unidad del fenómeno resarcitorio y que los presupuestos eran comunes, etcétera, etcétera. Acá hemos caído como que la responsabilidad extracontractual se chupó a la contractual. Y ahora el código nuevo nos dice, no, atentos, despiértense, porque como dice esta última filmina, yo no creo en las brujas, pero que las hay, y creo que eso ha pasado un poco con esta distinción que Vale la hay que pena estar distinguirlo. atento. Y sí, entre el Exactamente. 732 y el 1953. Claro, ¿no? Sí, entonces, bueno, ahí es un poco las razones que a veces hay que estar atentos, ¿no? Porque nosotros decimos, esto pasó, pero bueno, eh, unificamos órbitas, pero que cada vez que uno se pone a estudiar un tema, las diferencias de las órbitas aparecen y hay que marcarlas y hay que verlas. Por eso me gusta en estos temas un autor, bueno, los cordobeses también, Ossola y demás, distinguen muy bien. Picasso su tesis contractual es sobre daño justamente por los incumplimientos contractuales y tienen muy claro todo esto. Entonces me parece que son autores interesantes para citar. Así que bueno, no sé si tienen algunas dudas. No, me excedí mucho en el tiempo, fui muy rápido, No, Diego. está perfecto. Bien.